Hola chicos, hoy vamos a hablar de la proporcionalidad directa. Es una relación matemática muy útil que nos vamos a encontrar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿alguna vez os habéis preguntado cómo calcular cuánto te costarían 10 entradas sabiendo el precio de una? Pues eso es lo que nos da la proporcionalidad directa. Vamos a verlo. Para hablar de proporcionalidad directa, primero voy a introducir el concepto de razón entre dos números. Y es que una razón es el cociente entre un número A y un número B. Una razón no tiene unidades y los números a y b que forman esa razón pueden ser tanto enteros como decimales. Vamos a ver este ejemplo que es muy fácil y muy tonto. Dice: Andrés ha encontrado una receta para preparar un pastel de zanahoria para 8 personas y estos son los ingredientes, y nos pone una lista de ingredientes. Dice: ¿cuál es la razón entre el número de huevos y el número de personas? Pues ya vemos que hay 5 huevos y esta receta era para 8 personas. Por tanto, la razón es 5 partido de 8, que es 0,625. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el concepto de proporción, y es que una proporción es una igualdad entre dos razones. Por ejemplo, para comprobar si dos razones forman una proporción, solamente tendremos que calcular ambas razones y ver si son iguales, como en este ejemplo. Ahora sí podemos hablar de que son dos magnitudes directamente proporcionales, y es que ocurre cuando los cocientes de las cantidades son constantes, es decir, tienen la misma razón de proporcionalidad. Y se resuelve con una regla de 3 simple. Ya veréis cómo ahora lo vamos a entender mucho mejor con un ejemplo. Un coche ha recorrido 141 kilómetros de distancia en 1 hora y media. ¿Qué distancia recorrería en 3 horas yendo a la misma velocidad? Por seguir, al igual que está en el ejemplo, vamos a ver, la primera magnitud es distancia. Y nuestra segunda magnitud será el tiempo. Entonces, en distancia tenemos 141 kilómetros en 1 hora y media. 1 hora y 30 minutos. Luego ya veremos cómo lo pasamos a minutos para tenerlo todo en la misma unidad. Y nos preguntan qué distancia va a recorrer, es decir, aquí tendremos que poner una X en 3 horas. Vamos a pasar primero esto y esto a minutos. 1 hora y media son 60 más 30, 90 minutos. Y 3 horas son 60 por 3, 180 minutos. Y ahora tenemos que escribirlo como lo tenemos en el ejemplo arriba. Pondríamos 141 partido de 60 tiene que ser igual a X partido de 180. Y esto es una ecuación que simplemente tenemos que despejar. ¿Cómo se despeja? Pues dejamos la X sola y lo que está dividiendo a la X pasa multiplicando. Y si operamos con la calculadora nos da que en ese tiempo recorrerá 423 kilómetros. ¿Por qué esto es una proporción directa? Porque a medida que nosotros aumentamos el tiempo, la distancia va a aumentar. Es decir, ambas magnitudes aumentan. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Os voy a dejar ahí la teoría para que podáis mirarla mientras lo resolvéis. Intentad resolverlo antes de que lo resuelva yo. 5 grifos llenan 160 botellas de agua en 10 minutos. ¿Cuántas botellas llenarían 8 grifos en el mismo tiempo? Bueno, en este caso ya sabemos que va a ser una proporcionalidad directa, pero cuando nos enfrentemos a este tipo de ejercicios, lo primero es pensar, si yo aumento los grifos, las botellas van a aumentar o van a disminuir, y así sabremos si la proporcionalidad va a ser directa o inversa. Evidentemente, en este caso, si yo aumento los grifos, pues llenaré más botellas, es decir, proporcionalidad directa. Y tenemos primera magnitud y segunda magnitud. Nuestra primera magnitud van a ser 5 grifos y 160 botellas. Y luego nos dicen 8 grifos. ¿Cuántas botellas? Bueno, pues hacemos lo mismo que antes. 5 entre 160 tiene que ser igual a 8 entre X. Y vamos a hacerlo igual, despejamos X de aquí. Esto es una ecuación de primer grado. X será igual a 8 por 160 entre 5. Si hacemos el cálculo, esto nos sale 256 botellas.
que efectivamente, como nosotros habíamos ya pensado que iba a ser, son más botellas que las 160 que habíamos llenado con 5 grifos. Estos ejercicios suelen ser bastante sencillos, tenemos que ver si la magnitud aumenta o disminuye para ver qué tipo de proporcionalidad es. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda me la podéis poner en comentarios. También contactadme a través del correo electrónico que tenéis ahí en pantalla. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.